Dios de paz, te pedimos por nuestro estado de Michoacán, concédenos el don del perdón y de la tolerancia, para que como hermanos en Cristo podamos solucionar nuestras diferencias de una manera justa, buscando siempre el bien común. Que tu voz resuene en nuestro corazón cuando nos llames a seguir el camino de reconciliación y paz y a ser misericordiosos como tú. Amén. Comunicado de prensa 35-18. Morelia, Michoacán, a 12 de agosto del 2018. Juventud que construye la paz. Hoy celebramos en todo el mundo el Día Internacional de la Juventud, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en torno al cual se elaboran normas internacionales que aumenten y fortalezcan los derechos de los jóvenes. El Programa de Acción Mundial para los Jóvenes precisamente intenta velar por el compromiso de los gobiernos ante la participación juvenil y aboga porque estos brinden a los jóvenes más apoyo financiero, educativo y técnico para ayudarles a hacer realidad sus aspiraciones. La población juvenil en gran parte del mundo está muy expuesta a problemas como la pobreza y el desempleo. A pesar de su valor como fuerza de trabajo, se encuentra en clara desventaja en muchos aspectos. Sin embargo, es la misma juventud la que tiene la potencialidad para hacer la solución de sus problemas mediante la participación y la protección que vele por el talento y las posibilidades de los jóvenes. Los jóvenes son una gran riqueza para la sociedad. Sin embargo, muchas veces viven situaciones familiares y sociales que los convierten en víctimas y actores de hechos violentos. Creemos que la superación de la violencia solo será posible con el hábil uso de herramientas que se consiguen con la educación y que capacitan para hablar un lenguaje de paz. La paz, el dinamismo económico, la justicia social, la tolerancia, todos estos y más dependen hoy y mañana de que aprovechemos la energía de la juventud. Al pensar en la educación de los jóvenes y su compromiso por la paz, es importante esforzarnos en difundir pensamientos de paz, fomentar sentimientos de paz, impulsar gestos de paz y promover un lenguaje de paz que lleve a los jóvenes a ser artesanos de paz. Al hacer del mundo un lugar seguro para la juventud, construimos un mundo mejor para todos. Las esperanzas del mundo están puestas en la gente joven. Quisiera desear a todos feliz Día Internacional de la Juventud. La Arquidiócesis de Morelia presenta en el foro Escucha Morelia para la pacificación y reconciliación nacional. La Iglesia proclama el Evangelio de la paz y está abierta a la colaboración con todas las autoridades para cuidar este bien universal tan grande, como lo hemos hecho a nivel nacional. Y como provincia de Morelia queremos manifestar la disposición que tenemos como Iglesia y como parte de la sociedad civil, aportar y hacer sugerencias concretas en relación a los modos para dialogar y colaborar en lo que nos corresponda con todas las autoridades electas en la pasada jornada electoral. El próximo 14 de agosto participaremos en el foro Escucha Morelia para la pacificación y reconciliación nacional, foros que está promoviendo el ahora presidente electo de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador.
quien ha designado a Alfonso Durazo próximo secretario de Seguridad Pública Nacional, quien estará presente en dicho foro para escuchar y tomar en cuenta a la sociedad civil, conocer la realidad de Michoacán y escuchar sugerencias sobre los modos y las posibles estrategias para iniciar en nuestro país un proceso de pacificación y reconciliación que reconstruya por el perdón y la reconciliación a las personas y el tejido social. Es hora de diseñar una cultura que privilegie el diálogo como forma de encuentro, la búsqueda de consensos y acuerdos, pero sin separarlas de la preocupación por una sociedad justa, armoniosa y sin exclusiones, apegada a la verdad, a la justicia y al bien de las personas. El autor principal, el sujeto histórico de este proceso, es la persona y su cultura. No es una clase, una fracción, un grupo, una élite. Se trata de dialogar para alcanzar un acuerdo, para establecer un pacto social y cultural. Al Estado compete el cuidado y la promoción del bien común de la sociedad, sobre la base de los principios de subsidiariedad y solidaridad, y con un gran esfuerzo de diálogo político y creación de consensos. Esperamos que desempeñe un papel fundamental que no puede ser delegado en la búsqueda del desarrollo integral de todos. Quienes constituimos la Iglesia Católica en Michoacán y en México, continuaremos en el empeño de dialogar y colaborar para encontrar caminos de reconciliación que lleven a las comunidades a vivir en paz. Hoy más que nunca es urgente promover la paz y el diálogo social. La transformación de nuestros pueblos y ciudades requiere participación ciudadana, corresponsabilidad y generosidad constante, tanto de autoridades como de los ciudadanos. Y se abre el espacio para las preguntas y respuestas. Hola, buenos días. ¿Cómo va a ser esta participación en el foro? ¿Va a participar los obispos, el señor arzobispo, y van a llevar propuestas o solamente escuchar lo que se menciona en este foro? Bueno, el señor arzobispo indudablemente va a estar presente, también algunos sacerdotes, el rector del seminario y algunos otros padres del equipo formador del seminario, y el padre Juan Pablo Vargas, que está a cargo de esta dimensión de reconciliación, justicia y paz y de los centros de escucha en la Arquidiócesis de Morelia, y probablemente alguna otra persona de los laicos que colaboran con ellos estarán presentes en esa reunión. Y sobre todo la actitud pues, de la Iglesia representados en ellos pues es primero de participar, ¿verdad? Y participar de una manera activa, de una manera consciente, de una manera responsable en esa intención de colaborar por la reconciliación, por la paz en nuestro estado y en nuestro país. Yo por parte de preguntarle, señor, en estos meses se vienen las crisis, los déficits en el estado, los impagos en la universidad, etcétera, etcétera. No sé cuál es la postura de la Iglesia, llamar a que se defiendan estos derechos o privilegiar que no haya protestas, marchas, como siempre pues pasa en estos próximos meses. Bueno, yo creo que ese es un mecanismo que hasta el tiempo actual les ha dado buen resultado, ¿verdad? Hacer manifestaciones, marchas, y a través de ello pues logran a veces algunos de sus propósitos, pero yo creo que deben también considerar que esas marchas afectan a terceros y muchas personas no pueden llegar a sus trabajos, a realizar sus actividades que tienen programadas cada día. Nosotros mismos como sacerdotes, obispos, a veces no podemos llegar a la catedral también para atender a la gente que está esperando en las oficinas o los servicios de las misas en el templo de la catedral.
entonces afectan a terceros y yo creo que si fuera así un bien legítimo, tendrían que buscar otras estrategias para resolver pues esas situaciones. Yo siempre he pensado que Dios nos hizo inteligentes a todos y con esa inteligencia tenemos que buscar alternativas de solución a las diferencias que se encuentran o las necesidades que se tienen. Y yo creo que en ese sentido falta mucho más comunicación entre las personas interesadas en todos estos aspectos de las escuelas, de las universidades, de alumnos y profesores y también de los sindicatos. Pues todos, ¿verdad?, deberían tener en cuenta pues que no son solo ellos en la sociedad. Ahora también considero que una vez que toman una decisión de hacer alguna manifestación, pues deberían avisarle a la sociedad, ¿verdad? Con tiempo, pues qué calles van a ocupar para que la gente tome vías alternas y pues puedan ellos verse menos afectados. Pero resulta que a la mera hora se los topa uno y ya no haya uno si hacerse para atrás o para adelante, ya se queda uno ahí sin poder hacer nada. Entonces yo pienso que por respeto a la sociedad, pues deberían tener la atención de comunicar. Ahora hay muchos medios para pues hacer públicas sus actividades también y que la gente podamos preverlo y organizarnos también con tiempo. ¿Es válido que el gobierno pues no pague o haya contratado sin sustento económico para pagarles, no? Éticamente es injusto, ¿verdad?, que el gobierno no pague en tiempo y forma los salarios, no les pague a los contratistas o a las personas que les han provisto, ¿verdad?, de sus trabajos, y también a los proveedores. Yo he sabido que hay gente que son proveedores del gobierno en sus distintos niveles y siempre han tenido problemas con ellos para que les paguen en tiempo y forma. Entonces yo creo que sí es una falta de ética y una falta de responsabilidad no cumplir a la gente, y más cuando ya los trabajos están terminados, y otros que están sin terminar por lo mismo, porque no los han querido terminar, porque no han cubierto los pagos que están pendientes, y saben ellos que si terminan esos trabajos pues van a sufrir mucho más para que les puedan pagar. Entonces de alguna manera el no concluir una obra, pues eso obliga o hace presión con la sociedad para que a las autoridades pues las presionen también. Yo creo que las obras que hay en Morelia y en el estado, muchas de ellas son muy costosas por la morosidad para pagar, para en tiempo y forma proveerlos de los recursos que necesitan. Para mí las obras han sido muy costosas, tanto en tiempo como en dinero, ¿verdad?, porque son obras que se pueden hacer en un mes y duran un año. Entonces sí es injusto tener tanto tiempo a la gente en espera. Yo preguntar, en Chilpancingo la Iglesia Católica se pronunció a favor de la amnistía que propone Luis Manuel López para los sembradores de amapola. Se pronunció también a favor del diálogo con las personas que integran las células del narcotráfico, debido a que ellos consideran que no los integrantes de estas células no desean ese tipo de vida para sus propios hijos. ¿Cuál es la postura que va a ofrecer la Iglesia Católica de Michoacán, sobre todo en su participación este 14 de agosto? Bueno, primero, la Iglesia Católica nunca ha estado a favor de la violencia. Por eso iniciamos con el mensaje que anunciamos el Evangelio de la Paz. Y Cristo mismo dice: yo soy la paz, pero no la doy como la da el mundo, ¿verdad? Porque el mundo pues impone la paz o ciertas condiciones de paz, pero a veces con miedo, con armas, con poder, y pues ese no es el camino, porque eso mismo atropella la dignidad de la persona, atropella su libertad, atropella sus derechos, y la Iglesia siempre ha estado
a favor de la persona. Entonces, desde ahí, el recurso que se está buscando es poder dialogar entre las instituciones de la sociedad, y la Iglesia como institución en la sociedad pues también participa y hace lo propio. En este caso, el estar a favor del diálogo con estos grupos pues es precisamente porque se quiere buscar un acercamiento, porque mucha gente de ellos tienen motivos pues fuertes y válidos de que les han matado gente de su propia familia, les han destruido su patrimonio, les han perjudicado muchas veces, y ahí es donde yo creo que las autoridades civiles, y sobre todo ahora que van a iniciar estas nuevas autoridades en el próximo diciembre, que entrarán ya en funciones, pues si están buscando que realmente haya una construcción de la paz, que se reconcilie el país, tienen que acercarse a estas personas, porque cuando no escuchamos a la otra parte, pues es un juicio que se hace parcial, ¿verdad? No se hace teniendo toda la información, todos los elementos. Y yo recuerdo a San Francisco de Asís como él decía que había que escuchar los motivos del lobo y por qué se hizo el lobo violento, y cuando él empezó a escuchar al lobo se dio cuenta que al lobo lo agredieron, lo ofendieron, lo dañaron. Entonces esta gente, ¿por qué está en esa postura de agresión, de violencia, de ataque, de defensa? Pues porque no le dejan otro recurso, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido todos tenemos derecho a la legítima defensa, ¿verdad? A la legítima defensa. Entonces yo estoy obligado a cuidar mi vida y a protegerla, y los que tienen su familia también tienen derecho a cuidar su familia, a cuidar su patrimonio, y el Estado ha sido negligente en garantizar las condiciones de paz. Entonces el Estado, los estados y la Federación ha dejado mucho que desear. No ha sido garante en el cuidado de la sociedad, y no garantiza para las personas, ni para las familias, ni para los pueblos la paz. Entonces han dejado crecer mucho esas células. Cuando ellos tuvieron oportunidad de intervenir a tiempo, no lo hicieron y dejaron crecer todo eso. Y han dejado que se mezclen en muchas situaciones, como es la delincuencia, como es el narcotráfico, como es las armas que circulan en el país, de modo que las autoridades civiles no sepan por dónde entran todas esas cosas. Entonces, si todo eso está circulando en el país, es por negligencia, y ahí es donde yo sí quisiera ser enfático, ¿verdad? Y ojalá que López Obrador se acerque a esas personas y puedan no solamente aplicar la ley, sino también atender sus situaciones, ¿verdad? Porque son personas, son mexicanos y son familias de nuestro país, y ellos son también cristianos católicos, ¿verdad? Entonces, las dimensiones que tiene una persona pues también tienen derecho a ser atendidas como personas. ¿Cabe entonces la amnistía a algunos sectores de estos grupos delincuenciales? Pues yo no la pondría en general, ¿verdad? Una cosa general. Yo creo que hay casos en los que se podría aplicar, y ahí sería cosa de entrar en una situación de casuística, pero no podría ser una cosa general, ¿verdad? Porque cuando se dejan abierto, pues dicen que en arca abierta está más justoteca, ¿verdad? Se dan muchos abusos después. Excelencia, pues regresando al tema de los jóvenes, sabemos que la juventud está muy lastimada en cuestión de drogas, en cuestión de vicios. ¿Qué sigue haciendo la Iglesia, y si hay nuevos proyectos para apoyar a los jóvenes, principalmente a las jovencitas, que cada día están registrando embarazos a temprana edad y todo eso? ¿Qué hay de la Iglesia? La Arquidiócesis de Morelia y todas las diócesis tienen lo que se llama la pastoral juvenil de adolescentes y jóvenes, y aquí en la Arquidiócesis el padre Javier Ballesteros se le ha encomendado el trabajo con los adolescentes y los jóvenes, y él, apoyado con
sacerdotes de las 7 zonas pastorales están llevando a cabo algunas actividades que se reflejan tanto en las foranías como en las parroquias, que es prácticamente donde nosotros tenemos, digamos, la presencia de las personas en las parroquias. Y entonces ahí pues, se ha buscado a través de retiros, de encuentros, de convivencias, de foros, ¿verdad?, de jóvenes, poder ir formando como criterios, como formando su conciencia para que ellos puedan reorientar y replantear su vida, porque pues sabemos que a esa edad de la adolescencia y de la juventud pues no tenemos una personalidad definida y ellos andan en esa búsqueda, por eso imitan a una persona, a otra y quisieran ser de esta manera y de aquella y al rato ya no se sienten satisfechos y quieren otras cosas novedosas, ¿no? Entonces el proceso de acompañamiento se hace a través de la pastoral juvenil en la arquidiócesis y sí se está trabajando también por acompañar a quienes pues han sido madres a muy temprana edad y se busca que a través de los centros de escucha ahora que van surgiendo poco a poco en la diócesis, porque no ha sido así tan fácil implementarlos, pues que tengan la posibilidad de acceder y pedir la ayuda necesaria. También se cuenta con una institución que le llamamos nosotros Refugio Santa Fe para atender ahí todas estas personas con personas profesionales también. Entonces, pues vamos tratando de cooperar un poquito en la causa, ¿no? ¿Usted cree que estos grupos han crecido a favor o han disminuido y el joven se ha retirado y o sea... Pues es una época, yo diría, difícil, como ha habido otras de trabajo con los jóvenes, porque pues ellos ahora pues tienen muchos distractores, ¿verdad? Y piensan ellos que evadir ciertos temas, eso les da como cierta tranquilidad. Yo estoy sorprendido de que aquí en la ciudad de Morelia se haya llenado de antros, de cantinas, de bares, y ahí se encuentran muchos de estos jóvenes y pareciera que al ofrecerles esos espacios les están ofreciendo una solución. A mí me parece que fue una irresponsabilidad de las autoridades dar permisos al por mayor, porque el centro de la ciudad y lo que es el anillo periférico está lleno de esos lugares. Entonces, a mí se me hace una falta de responsabilidad ofrecer esos espacios a gente que todavía no tiene criterios, que no tiene formada su conciencia, que le falta pues un desarrollo integral de su persona para que ella pueda responsablemente tomar sus decisiones en la vida y echar por ese acantilado a los jóvenes, pues me parece una irresponsabilidad de las autoridades civiles en el municipio y en el estado cuando se han autorizado todas estas cosas. Los jóvenes están hasta las altas horas de la madrugada en sus lugares, luego a la hora de ir a estudiar a la universidad o a las preparatorias no tienen las condiciones para hacerlo, se van a dormir a las escuelas, se van a distraer nada más porque no pueden estudiar, no están en las condiciones adecuadas. Entonces, generar toda esa situación, pues a mí me parece que es una irresponsabilidad, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la iglesia, si los grupos juveniles han crecido, han disminuido, estamos pasando por un momento crítico porque los jóvenes hoy día no les gusta participar, sobre todo de actividades de culto, pero creo yo que los jóvenes sí se integran cuando son actividades que tienen una proyección social. Por ejemplo, me llama la atención cómo jóvenes cristianos católicos se integran a la Cruz Roja, se integran a Rescate, se integran a los bomberos. ¿Por qué? Porque ellos ven como que ahí son más útiles, ¿verdad? Y yo ahí les invitaría a los jóvenes que también espiritualmente se nutran para poder servir de esa manera en esas instituciones que son legítimas en nuestra sociedad y son necesarias, pero también necesitamos la parte del desarrollo espiritual. Y la iglesia pues trata de impulsar la atención espiritual, la atención individual, la intención social
y la intención, la dimensión corporal de la persona. Pues en esas 4 dimensiones yo centraría que hay que cuidar mucho el desarrollo de los jóvenes. No solamente se trata del desarrollo técnico, el desarrollo financiero, el desarrollo educativo, porque sabemos que la educación en México es una educación que yo diría así como una educación cascarón, ¿verdad? Que es por fuera, o sea, nada más se ve el cuerpo de la persona, pero no se ve la integralidad de la persona. Y no se está buscando en México a través de la educación formar personas, educar personas. ¿Por qué? Porque la educación viene de un verbo latino educere, que significa sacar de dentro. Entonces toda la riqueza, todo el potencial que tiene una persona hay que sacarlo, hay que desarrollarlo para que la persona crezca y alcance su madurez, su plenitud. Y la educación en México no da para eso. Y a veces se confunde con la información. En México se informa sobre determinadas materias que el joven está interesado, pero su persona de ellos no interesa, ¿verdad? Entonces yo creo que necesitamos trabajar por la persona. La educación tendría que estar dirigida a la persona, centrada en la persona para convertirla en principio, en sujeto, en fundamento y en fin de la educación. Si no tomamos en cuenta esos referentes, es muy difícil que se reencauce la educación. Vamos a culminar con la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de misericordia y bondad, te encomendamos a los jóvenes de nuestro país, que tu voz resuene en su corazón cuando los llames a seguir el camino de reconciliación y paz, y a ser misericordiosos como tú. Ayúdalos a ser constructores de un mundo de justicia social y solidaridad. Concédeles sabiduría y amor para que sean hombres y mujeres de paz y heraldos de una nueva esperanza para sus pueblos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les agradezco su presencia, les deseo que tengan un buen domingo y una buena semana. Y les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe siempre. Amén. Muchas gracias.